¿Cómo se arma una celebración de este tipo? ¿Cómo se le ponen contenidos? ¿Qué elige uno reflejar? ¿Cómo funciona todo eso? Porque claro. si hay que respetar esos equilibrios, no debe ser sencillo. No, realmente no, sobre todo porque bueno, somos una cantidad de partes interviniendo en todo esto. En la pasada cumbre de ministros de Cultura en Cartagena, en el mes de mayo, se dieron ciertas pautas de hacia dónde se quería orientar este trabajo, este festejo y algunas otras acciones que el colectivo del espacio iberoamericano está decidiendo, y por allí venía esta cuestión de las políticas lingüísticas, por ejemplo, el interés, la preocupación y la necesidad de diseñar acciones conjuntas para potenciar este tema que está empezando a aparecer, aunque parezca extraño, en otras temáticas que quizá uno en la cotidiana no se imagina, pero cada vez es más frecuente que aparezcan los temas de políticas lingüísticas asociados a los tratados, a las conversaciones y a las negociaciones sobre temas comerciales. Aparecen de la mano de las discusiones sobre tratados de libre comercio, otras cuestiones, ¿cómo podemos hacer para difundir nuestra lengua en tu país? Y van apareciendo de la mano estos temas porque cada vez es más frecuente que esa área de lo comercial, de lo económico, que antes quizá desdeñaba bastante el peso de la cultura en todo lo que era el desarrollo económico, ahora se está dando cuenta de ese valor, de ese aporte, de la potencia que tiene el sector cultural también dentro de lo que es generar recursos, generar crecimiento económico. Entonces empiezan a aparecer todas estas cuestiones y ahí los países asociados en este espacio iberoamericano toman también conciencia de que tienen que impulsar acciones concretas, delinear políticas y estrategias. Desde allí entonces nos viene este concepto de trabajar sobre diversidad lingüística, además de que en el proceso original de construcción del documento, Uruguay hizo un aporte. Uruguay con esta historia que tenemos de introducir pequeños aportes que nos destacan a pesar de ser chiquitos quizá en el contexto multilateral. Fue interesante el aporte de Uruguay de llevar a la denominación de lenguas a secas a todo lo que era antes denominado a veces como lenguas mayoritarias o lenguas secundarias o dialectos o no sé qué. Ahora todas dentro de lo que es Carta Cultural tienen el estatus de lengua, evitando cualquier tipo de discriminación hacia las idiomas, expresiones idiomáticas de más de 600, 700 pueblos y colectivos dentro de este espacio. Claro, entre las cosas que nombrás, hay varias que según cómo se crucen pueden alterar los equilibrios. Yo pensaba, cuando la industria o cuando los actores económicos importantes empiezan a notar ese potencial cultural que tú decís, y empiezan a incidir, porque es cierto que detrás de la cultura se mueve mucho trabajo, son fuentes de trabajo, pero también son fuentes de ingresos, cuando se arman espectáculos y demás. Claro, y en ese caso quien tiene dinero apuesta por el que va a generar una mayor rentabilidad económica, pero supongo es parte de las funciones que tiene que tener una organización como la OEI, tratar de que esos equilibrios se mantengan y se respeten, que la influencia, digamos, apoyar de repente a los lugares a los que no llega el potencial económico. Sin duda, Álvaro, la OEI conjuntamente y cooperando con los gobiernos tiene esa misión de llegar a todos los campos, de compensar. Es como el rol del Estado compensador y de un Estado protector que permite, por ejemplo, que los artesanos, que expresiones artísticas como tienen las artesanías de nuestros países y otras expresiones culturales, los jóvenes que escriben, en los talleres literarios, digamos, hay una diversidad de actividades que se promueven y en cooperación con cada uno de los gobiernos, fortificando la política cultural de cada país. Ahí está quizás uno de los mensajes claves de la Carta Cultural Iberoamericana. Cooperar, ayudarnos entre todos en el espacio iberoamericano para que cada política cultural tenga una potencia, y allí la educación juega un rol clave. Por eso también en esta ocasión se van a distribuir miles de historietas sobre la temática de la Carta Cultural, expresada por gurises, por chiquilines que tienen distintas lenguas, y que va a llegar no solo a las escuelas del Uruguay, sino que va a llegar a las escuelas de toda Iberoamérica. El miércoles que viene en el Teatro Solís serán las actividades a partir del mediodía. En realidad hay actividades en el Palacio Santos, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero luego desde las 5 de la tarde empiezan las actividades en el Teatro Solís con una inauguración de una muestra.
con digamos, con una especie de gran fiesta en la explanada del teatro, y se cierra ese día también con Jorge Drexler en el Teatro Solís, siendo nombrado embajador cultural. ¿A quién corresponde eso? ¿Cómo se elige una figura como la de Drexler, que los uruguayos, verlo allí, nos da orgullo también, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? ¿Depende más del ministerio, depende más de la OEI, son acuerdos? Es un acuerdo entre todo este comité organizador que, como bien decía Ignacio, está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación y Cultura en representación del Gobierno Nacional junto a la Agencia Uruguaya de Cooperación, con el apoyo de los organismos, la CEGIB y la OEI. Entre todos estuvimos conversando, bueno, cómo llevar adelante esto de poder designar 2 embajadores, se pensaron en su momento, para seguir esta tradición que se instaló hace unos años a partir de una iniciativa de Enrique Iglesias cuando fue secretario general. Y bueno, de Uruguay aportando granitos de arena, ¿no? Bueno, y uno de esos embajadores se decidió que fuese uruguayo y estuvimos conversando, bueno, quién era esa figura o quién podía ser esa figura que representara así la cultura uruguaya, pero que tuviera una proyección iberoamericana, que el resto de países también sintieran que les era de alguna manera propia esa figura, y además alguien que tuviera en su discurso, en su accionar, una tradicional defensa o aporte a lo que es los temas de derechos culturales o de defensa de la identidad cultural y demás, que me parece que eso es fundamental en el rol de los embajadores, que no es solo un artista que con su nombre aporta a el trabajo que vienen haciendo los organismos, sino que a la vez se compromete en todo su desarrollo artístico, en su carrera, impulsar justamente lo que la Carta tiene como contenido. Sí, y también en el Teatro Solís vamos a escuchar un mensaje de Julio Boca, que ese día justamente estrena, entonces no puede estar en persona, pero Julio Boca es uno de los embajadores culturales iberoamericanos, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, figuras importantísimas en el mundo de la cultura, y así que creo que es importante también pensar que estos referentes, en el caso de Drexler hubo consenso absoluto. Estuvimos todos de acuerdo, la CEGIB, la OEI y de las áreas de gobierno de Uruguay, y queríamos que en este caso sea un uruguayo. Nos queda pendiente la siguiente nominación, que sea una escritora, una creadora, pensando también en ir respetando la igualdad de género en las designaciones.